Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Estados Unidos aprieta el cerco migratorio, pausa citas para visas y pone la carga pública bajo la lupa. Catástrofe en el Himalaya. Cientos de desaparecidos y 3 estadounidenses sin localizar. De los escenarios a custodia de ICE. 2 músicos cubanos detenidos en medio de la ofensiva migratoria. Las claves del día con Camilo Egaña. Cuba, Estados Unidos y el mundo bajo la lupa, sin filtros ni rodeos. Otra puerta se les cierra al régimen. Reino Unido amenaza el lucrativo negocio de los habanos cubanos. En el radar, homicidio, escándalo con un menor y amenaza contra un college sacuden Miami-Dade. Esto es América Noticias. Comenzamos. Washington vuelve a apretar las tuercas a la inmigración legal. Estados Unidos ordenó una pausa en las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo, mientras prepara a sus funcionarios para aplicar un escrutinio mucho más fuerte sobre quién podría convertirse en una carga pública para el país. El Departamento de Estado confirmó que funcionarios consulares están recibiendo una capacitación global y que las citas serán ajustadas mientras dura el entrenamiento. Solicitantes que ya tenían entrevistas programadas comenzaron a recibir correos anunciando que serán reprogramadas, pero sin una nueva fecha inmediata. Y atención, porque la medida no afecta a todas las visas. Se trata de las visas de inmigrante utilizadas por quienes buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos. Las visas de turismo y otras categorías de no inmigrante no están incluidas en esta pausa mundial. Pero detrás de la capacitación hay un mensaje contundente. Washington quiere saber con mayor precisión quién podrá mantenerse económicamente y quién podría terminar dependiendo de beneficios públicos. Los oficiales consulares deberán reforzar la evaluación de los solicitantes considerados potencialmente dependientes de ayudas gubernamentales y aplicar ese análisis de manera más exhaustiva y uniforme. La decisión llega en medio de una ofensiva migratoria mucho más amplia de la administración Trump, que no se está limitando a quienes cruzan ilegalmente la frontera. El endurecimiento también está alcanzando las vías legales para entrar y permanecer en Estados Unidos. El gobierno ha impulsado deportaciones, revocaciones de visas y green cards y mayores controles para diferentes categorías migratorias. Reuters señala además que Washington ha encarecido algunos trámites de visas de trabajo. Y todo ocurre apenas días después de que la administración sufriera un fuerte revés judicial. Una jueza federal anuló una política que había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al concluir que el secretario de Estado Marco Rubio había excedido su autoridad legal. Los cubanos tampoco quedan fuera de este nuevo escenario. Quienes esperan fuera de Estados Unidos por una visa de inmigrante pueden verse afectados por las reprogramaciones consulares, en momentos en que los nacionales de Cuba ya enfrentan restricciones migratorias adicionales. Pero existe una diferencia clave. Esta pausa de entrevistas consulares no significa que se haya detenido la ley de ajuste cubano para quienes ya están dentro de Estados Unidos. Son procesos migratorios diferentes. Por ahora, Washington no ha dicho cuánto durará la pausa ni cuándo quedarán completamente normalizadas las entrevistas. La frontera ya no es el único frente. La nueva batalla migratoria de Washington también está llegando a consulados y embajadas. Y ahora, hasta quienes intentan entrar legalmente tendrán que superar un filtro cada vez más estrecho, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Una verdadera pesadilla golpea al Himalaya. Pueblos arrasados, carreteras destruidas, viviendas sepultadas bajo el lodo y cientos de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, y entre ellas hay 3 ciudadanos estadounidenses. La información más reciente confirma que una gigantesca inundación repentina devastó este miércoles la frontera entre Nepal y el Tíbet, en China, después de que una enorme masa de hielo, rocas y escombros cayera sobre la cuenca del río Lende Khola y desatara un torrente prácticamente imparable. Las imágenes son aterradoras.
El agua descendió por las montañas cargada de barro y rocas, llevándose viviendas, vehículos, puentes y proyectos hidroeléctricos. Videos verificados muestran incluso a personas corriendo desesperadamente segundos antes de que la avalancha de agua alcanzara la zona fronteriza. Y mientras avanzan las horas, crece la incertidumbre. Autoridades reportan 384 viajeros desaparecidos, entre ellos 105 ciudadanos de India, 93 nepalíes, 12 británicos, 17 malasios, 4 sudafricanos y 3 estadounidenses. También hay ciudadanos de Australia y Países Bajos sin localizar. La tragedia golpeó además una zona frecuentada por turistas y peregrinos internacionales que utilizan este corredor para dirigirse hacia el Tíbet. Equipos de emergencia buscan sobrevivientes entre el lodo y los escombros, pero la propia geografía está convirtiendo el rescate en una carrera contra el tiempo. Carreteras quedaron destruidas y, en algunas de las áreas más afectadas, las condiciones han impedido incluso el aterrizaje de helicópteros. China también desplegó centenares de rescatistas en su lado de la frontera, donde el puerto de Girong quedó severamente afectado y fueron interrumpidas carreteras, comunicaciones y electricidad. Pero atención, porque el peligro todavía no terminó. Expertos advierten que permanece una obstrucción río arriba y existe el temor de que pueda producirse una segunda inundación. Las autoridades están evacuando zonas vulnerables y mantienen alertas, incluso aguas abajo, en regiones de India. Para las familias estadounidenses, la angustia continúa. 3 ciudadanos de Estados Unidos permanecen oficialmente entre los desaparecidos y hasta esta actualización no se habían divulgado públicamente sus identidades. Una catástrofe que todavía está desarrollándose y cuyo verdadero costo humano podría tardar horas, incluso días, en conocerse, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Y en el vuelo de regreso ya lo estaban esperando en el aeropuerto cuando aterrizó aquí en Miami. 2 reconocidos músicos cubanos siguen bajo custodia de inmigración en Estados Unidos y nuevos detalles salen a la luz sobre sus casos, en medio de una ofensiva migratoria que ha aumentado las detenciones y deportaciones en todo el país. Uno de ellos es Dennis Bofill Miranda, percusionista, compositor y ganador de un Latin Grammy. Bofill fue detenido por ICE el pasado 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando regresaba de Nueva York, donde había estado trabajando. Su esposa asegura que los agentes lo estaban esperando cuando aterrizó. ICE confirmó la detención y sostiene que el músico entró legalmente a Estados Unidos en abril de 2023, pero posteriormente incumplió las condiciones de su admisión. Su defensa presenta otra parte de la historia. Asegura que Bofill tiene un caso de asilo pendiente, que entró con una visa J1 y que ya solicitaron una audiencia para intentar conseguir su liberación bajo fianza. El músico permanece detenido en el Centro de Procesamiento de Crom en Miami. Su esposa teme que pueda ser deportado mientras continúa el proceso. Eso pendiente de asilo no debería haber ningún problema. Como se ha hecho tan conocido el caso de ambos, es posible que hayan aprovechado para meter la cuchareta. Y su caso no es el único. Días antes, el 15 de agosto, también fue detenido el pianista cubano Andy García Palacios, esta vez en Los Ángeles. ICE sostiene que García permaneció en Estados Unidos después de vencer el tiempo autorizado por su visa. Su defensa afirma que había iniciado un proceso para obtener la residencia y que no posee antecedentes criminales. La detención provocó incluso la reacción del reconocido pianista Chucho Valdés, quien pidió que la situación pudiera resolverse y García regresara a su carrera artística. Pero estos 2 arrestos ocurren en un momento especialmente delicado para miles de cubanos. Las cifras muestran un fuerte incremento de los operativos migratorios. Solo en julio se registraron casi 50,000 arrestos de inmigrantes en Estados Unidos, mientras las deportaciones alcanzaron uno de sus niveles más altos de los últimos años. Y los cubanos tampoco están quedando fuera. En otro caso que ha causado polémica, 4 cubanos deportados desde Estados Unidos se negaron a bajar de un avión en Liberia, alegando que ese no era su país y que temían por su seguridad. Posteriormente, fueron trasladados a Guinea Ecuatorial, donde permanecieron junto a otros deportados.
Washington ha ampliado además el uso de terceros países para recibir personas que Estados Unidos no puede o no logra enviar directamente a sus naciones de origen, así que los casos de Bofill y García siguen abiertos. Sus familias recaudan fondos, sus abogados luchan por mantenerlos en Estados Unidos y ahora la pregunta es ¿qué decidirán los tribunales migratorios? 2 músicos reconocidos, 2 arrestos en aeropuertos estadounidenses y una misma realidad. Bajo la actual ofensiva migratoria, tener un proceso pendiente ya no garantiza quedar fuera del alcance de ICE, informó Enrique López para América Noticias. En el radar, los casos y sucesos bajo la lupa. 3 casos sacuden hoy al sur de Florida. Un cubano acusado de homicidio que llevaba 24 años con una orden de deportación. Una mujer de 64 años acusada de un grave delito con un adolescente. Y un estudiante que lanzó una amenaza contra el Miami-Dade College. 3 historias que hoy están en el radar. Abrimos con William Serrano Domenech, cubano de 49 años, acusado de matar a tiros a Raúl Avalle durante una disputa presuntamente provocada por celos en Brownsville. Según las autoridades, la discusión subió de tono. Serrano habría golpeado repetidamente a Avalle, sacó un arma y le disparó en el abdomen. Después huyó. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital, pero murió. Serrano fue capturado días después y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y posesión de arma por parte de un delincuente convicto. Pero aquí aparece el dato explosivo. El acusado tenía una orden final de deportación desde febrero de 2002. Es decir, llevaba 24 años bajo esa orden. ICE incluso volvió a detenerlo en 2023, pero posteriormente fue liberado durante la administración Biden, según el Departamento de Seguridad Nacional. Y su expediente incluye antecedentes relacionados con armas, narcotráfico, robo de vehículos y agresión agravada en diferentes estados. Ahora ICE ya colocó una orden de retención migratoria. Y de un homicidio con una polémica migratoria detrás, pasamos a un caso que ha provocado asombro en plena pequeña Habana. Diana Rodríguez, de 64 años, terminó arrestada por un grave delito relacionado con un joven de 17 años. Según el reporte policial, el muchacho iba en bicicleta cuando Rodríguez, a quien asegura que no conocía, se le acercó cerca de West Flagler. La investigación sostiene que la mujer le ofreció una pastilla blanca desconocida y posteriormente le hizo una propuesta de carácter íntimo a cambio de $10. El detalle fundamental es que, según el adolescente, Rodríguez le preguntó su edad y él respondió que tenía 17 años. Posteriormente, llegaron hasta la vivienda de la mujer donde habría ocurrido la conducta que ahora investiga la policía. El joven asegura que, en determinado momento, le pidió que se detuviera y abandonó el lugar. Cuando fue interrogada, Rodríguez primero negó conocer al joven. Después cambió su versión, reconoció haber mentido y aseguró que el joven también le había dicho que tenía 18 y que el encuentro había sido consensuado. La mujer enfrenta un delito grave de segundo grado, con una posible pena de hasta 15 años de prisión. Su fianza quedó fijada en $7,500. Y terminamos en el radar en Hialeah. Esta vez no hubo disparos, pero una sola publicación en Instagram bastó para activar inmediatamente a la policía. José Santos, de 21 años, estudiante del Miami-Dade College, fue arrestado después de publicar una escalofriante amenaza contra el campus de Hialeah. El mensaje decía, "Everyone at NC dies today", que traducido significa "Todos en Miami-Dade Community College mueren hoy". Un testigo vio la publicación, tomó una captura de pantalla y alertó a las autoridades. Detectives de Hialeah rastrearon la cuenta, identificaron a Santos y finalmente lo localizaron en una vivienda de West 31st Street, donde fue detenido sin incidentes. ¿Y qué habría provocado semejante mensaje? Según la policía, frustración porque estaba teniendo dificultades para volver a inscribirse en un curso, pero después de tragedias como Parkland, Florida, trata este tipo de amenazas con enorme severidad. Santos enfrenta un delito grave de segundo grado y podría recibir hasta 15 años de prisión si es declarado culpable. Un acusado de homicidio que llevaba 24 años con una orden de deportación, una mujer de 64 años frente a una grave acusación relacionada con un menor y un estudiante que convirtió su frustración en una amenaza que movilizó a la policía. 3 casos distintos, 3 arrestos y 3 historias que hoy estuvieron en el radar, informó José Pérez para América Noticias. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. A todas, a todos y a todes, como creen los que creen en la inclusión lingüística, que es una tontería, bienvenidos a las claves del día. Que quede claro, yo no creo en la inclusión lingüística, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo les lleva el calor? Y ojo, que esto está empezando, ¿eh? A lo mejor libramos de huracanes, pero no del calor tórrido del sur de la Florida. El fantasma de otro Mariel podría estar gravitando sobre Miami. La revista América Conservadora
publica un artículo diciendo que si hay una intervención armada norteamericana en Cuba, se desataría una oleada migratoria tipo Mariel, se desataría un vacío de poder en Cuba que podría poner a Cuba a merced de las gangas, de las pandillas ultraviolentas al estilo de Haití, y podría convertir a Cuba en el centro regional del narcotráfico. Ojo, los que han escrito este artículo son dos importantísimos analistas conservadores del Partido Republicano, pero que están en contra de las acciones militares del presidente Trump en el extranjero. Y de pronto, súbitamente, el trovador oficialista Raúl Torres se ha dado cuenta de lo mala que está la situación en Cuba. Asegura que, y voy a citar, el pueblo está echando el último fuelle. El trovador, que es diputado del Parlamento norcoreano que sesiona en Cuba, dice que Fidel Castro es parte de su vida. Y siempre y cuando se tenga la revolución a Fidel y a Raúl en el corazón, es bienvenida cualquier ayuda a Cuba. Raúl Torres es el autor de las siguientes canciones: Cabalgando con Fidel, El regreso del amigo, Soy por Fidel. Si Raúl Torres sigue con ese tumbao, va a terminar cantando en coreano. Por cierto, hace muchos años yo estaba en Cuba en una feria del libro, se dedicó a Corea del Norte. Y en el stand de Corea del Norte todos eran libros rojos, toditos. Y había una revista que traía el hit parade colombiano, la lista de éxitos, el Top 40 de éxito. Y el primer lugar, y lo juro por mi hijo, el primer lugar era un grupo coreano cuya canción La sombra del partido ilumina nuestras vidas era el primer lugar en la radio norcoreana SNS. No lo estoy inventando, lo juro. Oye, que por hablar no quede, Díaz-Canel ha dicho que regresa Fidel y que todos los enemigos de Fidel deben estar aterrados por el regreso de Fidel. Y como por hablar no quede, el pintoresco Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha hablado de Cuba en apenas 48 horas 2 veces. En Panamá dijo que Cuba ya está advertida y que Washington no descarta una intervención militar en Cuba. Ahora, por favor, les pido un pequeño ejercicio. Hagan todos un poquito de memoria. ¿Quién ha hablado más de intervención armada en Cuba? ¿Donald Trump o su secretario de Estado, el señor Marco Rubio? ¿Cuál de los dos le ha parecido a ustedes más coherente con el tema de Cuba? Recuerden que tras la captura de Maduro, el presidente Trump abrió la caja de los truenos, la caja de Pandora, y desde entonces no para de prometer un cambio de régimen en Cuba. Es que no lo para de hacer, En enero, Trump anunció la desaparición de la isla. En febrero habló de una toma de control amistosa. En marzo prometió que Cuba sería la siguiente. En abril dijo, podríamos hacer una paradita en Cuba, Viniendo de Irán podríamos parar en Cuba. En mayo pronosticó que él mismo sería el autor, el responsable del cambio de régimen en Cuba. En junio dijo que podría haber una acción militar en Cuba al estilo de Venezuela. En julio aseguró que Cuba se estaba acercando cada vez más a los Estados Unidos de América. Pero en agosto el que habló alto y claro fue Marco Rubio, cuando dijo, yo no trabajo para Cuba, yo no trabajo para la oposición en Cuba, yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos. Y con esa frase el avispero político se electrizó, llovió una andanada de críticas en contra de Marco Rubio. Yo entiendo, la gente está harta, la gente está desesperada, pero la gente tiene que entender que Marco Rubio es un empleado del gobierno federal, que incluso en este país, contrario a lo que puede creer incluso Donald Trump, el presidente no tiene carta abierta. El presidente se debe al Congreso porque es un Estado de Derecho y porque esto es una república, aunque algunos intenten ocultarlo. Yo lo entiendo, la gente no puede más. La gente no puede más en Cuba. Y la angustia no deja espacio para la reflexión sosegada. Tal vez por eso muy pocos han tenido en cuenta que el secretario de Estado siempre ha sido muy cauteloso con Cuba. ¿Alguno de ustedes ha pensado que Marco Rubio puede tener apetencias electorales muy serias, presidenciales muy serias? Marco Rubio es un hombre de ambiciones políticas desmesuradas. Marco Rubio perfectamente tal vez quiera ser presidente de los Estados Unidos. Y si eso pasa, Cuba jamás sería una verdadera prioridad política para Marco Rubio. Y no lo estoy inventando, no lo estoy inventando. Ignorar eso de que Cuba no es una prioridad política para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ni para el Partido Republicano, ni para el Partido Demócrata, es como prometer la libertad y no cumplirla. O peor, es como desde la Casa Blanca abrir la caja de Pandora, abrir la caja de los truenos
y luego no saberla cerrar. Eso es peor. Eso es mucho peor. Salen nuevos detalles de un insólito caso dentro del centro de detención migratoria de Crom, en Miami-Dade. Un guardia de seguridad terminó arrestado después de que las cámaras supuestamente lo captaran, apoderándose de $5,382 pertenecientes a un inmigrante que estaba siendo preparado para su deportación. El acusado es Matthew Christian Torres, de 31 años y residente de Palmetto Bay. Y atención, Torres trabajaba dentro de Crom, pero no era empleado directo de ICE. Era guardia de seguridad de Akima Protective Services, una compañía contratista que presta servicios en la instalación. Todo salió a la luz cuando empleados preparaban los documentos de deportación de un detenido identificado únicamente por las iniciales WJ. El hombre advirtió que le faltaban más de $5,000 en efectivo. Entonces revisaron las cámaras. Y según el informe policial, las imágenes del 19 de agosto muestran a Torres colocando el dinero dentro de un libro de registro, pero sin anotarlo oficialmente. Después presuntamente escondió la bolsa con el efectivo dentro de su chaqueta y entró a un baño de empleados. Al regresar, las cámaras lo habrían captado sacando nuevamente el dinero y colocándolo en el bolsillo de su pantalón. Y hay otro detalle clave. El reporte asegura que nunca informó a ningún supervisor que tenía en su poder el dinero del detenido. Torres fue arrestado el lunes 24 de agosto y enfrenta un cargo de hurto mayor en tercer grado, un delito grave en Florida. Fue trasladado al Turner Guilford Night Correctional Center y su fianza fue fijada inicialmente en $2,500, pero todavía quedan preguntas. Hasta la información más reciente disponible, no está claro si los $5,382 fueron recuperados y devueltos al detenido, ni si el inmigrante ya fue deportado. Tampoco se había informado públicamente si Torres fue suspendido o despedido por la compañía contratista. ICE y Akima fueron contactados por medios locales para obtener comentarios sobre el caso. Un hombre esperaba ser deportado de Estados Unidos y en medio del proceso desaparecen más de $5,000. Ahora, el que terminó esposado fue precisamente uno de los hombres encargados de la seguridad del centro, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Nuestra comunidad sabe a dónde nos lleva el socialismo. Y les prometo que el socialismo nunca tendrá un hogar en el estado de la Florida. El voto latino y especialmente la poderosa comunidad cubanoamericana del sur de Florida tendrán un rostro conocido en la fórmula republicana para la gobernación del estado. El candidato republicano Byron Donalds escogió como compañero de fórmula al senador estatal Bryan Ávila, un cubanoamericano nacido en Hialeah, hijo de exiliados y con una trayectoria que combina política, educación y servicio militar. El anuncio se realizó en un lugar cargado de simbolismo, la Torre de la Libertad en el corazón de Miami, edificio que durante años recibió a miles de cubanos que escapaban del régimen de la isla. Ávila, de 42 años, nació en Florida. Sus padres abandonaron Cuba dejando atrás su hogar y su negocio. Ya en Estados Unidos, su padre trabajó como camionero y su madre como secretaria, una historia familiar que Ávila convirtió en parte central de su mensaje político. Durante su presentación recordó que sus padres huyeron del comunismo buscando libertad y oportunidades en Estados Unidos y aseguró que defenderá esos principios desde la campaña. Mi padre era un camionero, mi mamá un clerk, una secretaria. Yo sé muy bien lo que es tener esas dificultades. Nosotros vamos a estar presentes y vamos a estar buscando soluciones para tratar de aliviar esos costos. Pero Ávila no es un recién llegado a la política. Fue reelegido a la Cámara de Representantes de Florida en 2014, donde permaneció durante 8 años y llegó a ocupar una posición de liderazgo como presidente pro tempore. Desde 2022 representa al Distrito 39 en el Senado estatal, una zona que incluye comunidades con una importante presencia hispana como Hialeah, Hialeah Gardens y Miami Lakes. Ávila ha presidido además el Comité de Finanzas e Impuestos del Senado y ha participado en debates sobre reducción de impuestos, seguros de propiedad, transporte, educación e inteligencia artificial.
Y su currículum tiene otro componente, es militar. Ingresó a la Guardia Nacional del Ejército de Florida en 2016, alcanzó el rango de capitán y ha recibido varias condecoraciones por su servicio. Su relación política con Donalds tampoco comenzó ahora. Ávila ya era copresidente de la coalición Veterans for Byron y acompañó al candidato durante el lanzamiento de Latinos for Byron en Hialeah, una iniciativa dirigida precisamente al electorado hispano. Donalds ganó la primaria republicana del 18 de agosto y ahora enfrentará en noviembre al candidato demócrata David Jolly en la elección que determinará quién sucederá a Ron DeSantis. Con Ávila en la boleta, los republicanos incorporan a su fórmula estatal a un político de Hialeah, hijo de cubanos, militar y con más de una década de experiencia en Tallahassee. Y para la comunidad cubanoamericana hay además un elemento histórico. Si la fórmula Donalds Ávila gana en noviembre, Bryan Ávila se convertiría en vicegobernador de Florida, informó Leticia Grao para América Noticias. Otro negocio histórico del régimen cubano podría estar entrando en zona de peligro. Esta vez el golpe no viene directamente de Washington, viene de Reino Unido, uno de los mercados internacionales más importantes para los exclusivos puros cubanos. Londres avanza con una legislación que impedirá progresivamente la venta de productos de tabaco a las nuevas generaciones, y Cuba, junto a República Dominicana y Honduras, ha intentado conseguir una excepción para los puros de alta gama, hasta ahora sin éxito. El argumento británico es contundente: el tabaco es perjudicial para la salud y abrir excepciones podría crear resquicios en una legislación diseñada precisamente para reducir su consumo. Para La Habana, sin embargo, hay mucho dinero en juego. El régimen lleva décadas utilizando los habanos como producto de lujo, símbolo internacional y fuente de divisas. Reino Unido ha sido además escenario de importantes presentaciones y eventos de habanos, sociedad anónima, y el posible cierre progresivo de ese mercado llega en uno de los peores momentos. La producción tabacalera cubana arrastra problemas de insumos, dificultades logísticas e impagos a productores. Distribuidores internacionales han reportado además restricciones en el suministro, y este año fue cancelado el Festival Internacional del Habano, una de las grandes vitrinas comerciales del sector. Ahora aparece una nueva amenaza desde Londres. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos continúa endureciendo el cerco sobre los negocios vinculados al Estado cubano. Washington mantiene restricciones a transacciones con determinadas estructuras controladas por los aparatos militar, de inteligencia y seguridad de Cuba, con el objetivo declarado de desviar recursos económicos de esas entidades. Y la presión continúa. Registros oficiales muestran nuevas acciones relacionadas con sanciones a Cuba durante agosto de 2026. Pero hay que hacer una distinción importante. La posible prohibición británica de los puros responde a una política de salud pública. No hay evidencia de que Londres esté actuando por presión de Washington. El resultado económico, sin embargo, podría terminar jugando en la misma dirección. Otra fuente de ingresos del régimen cubano bajo amenaza y otro mercado internacional que podría ir cerrándose. Mientras La Habana necesita desesperadamente divisas, uno de sus productos más emblemáticos podría perder terreno precisamente donde durante años encontró compradores dispuestos a pagar cientos e incluso miles de dólares por una caja. Los habanos siguen siendo símbolo de Cuba. El problema para el régimen es que cada vez podría resultar más difícil convertir ese símbolo en dinero, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cada país tiene un plazo definido para cerrar las actividades que hemos identificado. Si no toman medidas, lo haremos unilateralmente a través de las autoridades del Tesoro. El reloj acaba de empezar a correr. Estados Unidos acaba de abrir un nuevo frente en su lucha contra el terrorismo, y esta vez el objetivo no son solamente organizaciones yihadistas o carteles del narcotráfico. La administración Trump está poniendo el foco sobre grupos violentos de extrema izquierda y las redes internacionales que, según Washington, les proporcionan dinero, tecnología y herramientas para operar. El Departamento del Tesoro anunció este miércoles sanciones contra varias organizaciones, entre ellas Autistici Inventati, un colectivo tecnológico con sede en Italia. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Washington asegura que este grupo proporcionaba herramientas digitales utilizadas por organizaciones extremistas.
correos electrónicos cifrados, chats privados, alojamiento de páginas web, videoconferencias seguras y sistemas para esconder la identidad de quienes los utilizan. Según un memorando del Departamento de Estado obtenido por Fox News, entre quienes habrían utilizado esos servicios, aparecen células violentas vinculadas a Antifa en Estados Unidos, incluida Rose City Antifa, en Portland. Pero la investigación va mucho más lejos. El gobierno estadounidense sostiene que la infraestructura de este colectivo también terminó sirviendo a organizaciones extremistas en Europa y a grupos ya incluidos en listas estadounidenses de terrorismo. El Tesoro señala específicamente que Autistisi Inventati prestó servicios al PKK, organización designada como terrorista por Estados Unidos. Y no es el único golpe. Washington también sancionó a Palestine Action, organización británica proscrita como terrorista en Reino Unido desde 2025, y a Massar Badil, que el Tesoro identifica como una estructura vinculada a Samidun y al Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización considerada terrorista por Estados Unidos desde 1997. Dos dirigentes de Massar Badil también fueron incluidos en las sanciones. Para quienes viven en Estados Unidos, incluidas las comunidades latinas, hay un punto importante. Esto no significa que protestar, tener ideas de izquierda o criticar al gobierno sea terrorismo. Marco Rubio fue contundente. Aseguró que el terrorismo violento de extrema izquierda representa una amenaza para Estados Unidos y Occidente. Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Washington utilizará todo el peso de sus herramientas económicas para cortar las fuentes de financiamiento de estas redes. El mensaje de Washington es claro: el terrorismo no será perseguido solamente en campos de batalla, también buscarán el dinero, las cuentas, los servidores y las redes digitales que, según las autoridades, permiten que organizaciones violentas operen desde las sombras, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Vamos a hablar ahora del nivel de violencia en Haití. Es de una crueldad, de una magnitud realmente, unas dimensiones indescriptibles. Vamos a tratar de poner en perspectiva y decirles a ustedes lo que está pasando. Bueno, siempre se ha informado, ¿no?, de las gangas que controlan al país. Eso no es una novedad, pero acaba de suceder una matanza dentro de una iglesia, algo realmente terrible, y se los voy a explicar ahí en blanco y negro qué fue lo que ocurrió, la realidad cruda. Se están reportando en total 47 muertos, hay 22 heridos en total. De los muertos, de los ejecutados, hay 22 que eran personas desplazadas que habían tomado una iglesia, habían tomado un templo y estaban allá adentro, ¿no? Había una cantidad indeterminada de niños, de menores de edad, habían escogido ese lugar pensando que era seguro para ellos, que estaban sin techo, desplazados. No fue así, tuvieron un trágico final. No hay motivos claros de por qué sucedió todo esto, ¿no? Fue una orgía de violencia, una orgía de sangre, de muertos, literalmente. Algo que uno lo analiza y no lo puede entender, pero sucedió ahí, en Haití. Atacaron al doctor Jean-Bill Papé. ¿Quién es? Es un reconocido galeno, un doctor, un médico, que destacaba como una figura central, ¿no?, en medio de toda esta gran locura en la respuesta humanitaria y sanitaria del país caribeño. También ese señor fue atacado. Si lo ponemos de una forma clara, en blanco y negro, es el mal contra el bien, literalmente. Atacar todo lo positivo, lo establecido, lo humanitario, para imponer la ley del mal por la fuerza, a través de la violencia. Informes e imágenes han mostrado cuerpos esparcidos por las calles, y la ciudadanía ha denunciado la falta de protección por parte de las autoridades, ya sea por miedo o por complicidad, una de las dos. Es el irrespeto total a las leyes, al orden, a la vida humana, literalmente. ¿Quién es el principal líder de todas esas gangas, estos grupos criminales? Es Jimmy Cherizier, admirador confeso ¿de quién? De la Revolución Cubana, de Fidel Castro, de Ernesto Che Guevara. Esa situación de extrema violencia se profundizó a raíz del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Eso fue
en julio de 2021, que fue orquestado aquí, precisamente desde Doral, desde los Estados Unidos, en el sur de la Florida, en el condado Miami-Dade. Desde entonces, desde el 21, las elecciones presidenciales que estaban para esa fecha han sido detenidas. Eso ha estado hoy en una especie de limbo, es tierra de nadie, literalmente. Y se han ido postergando, y se creó un vacío de poder que aprovecharon estas bandas criminales del país para controlar partes de esta isla caribeña. Las elecciones, como decía, estaban previstas, pautadas para 2021. Ahora se dice que van a ser en diciembre, van a ser 13 de diciembre de 2026, 5 años después. Vamos a ver cómo queda la gobernabilidad, el tema de la seguridad en el país. Hay un último dato que quiero darles. Las bandas criminales, hablaba del 80% en esta pequeña localidad donde ocurrieron esas tragedias. Bueno, las bandas criminales en la capital, en Puerto Príncipe, dominan lo que es el 70% del lugar. ¿Usted qué piensa? Mientras Cuba registra cada vez menos nacimientos, el embarazo precoz continúa siendo un problema. Cientos de niñas se convierten en madres con menos de 15 años de edad en relaciones con hombres adultos y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Eso no fue porque una decisión así, eso llegó de momento y no, como si es cesárea anterior, no me la puedo sacar y tuvo que salir adelante. Esta joven tiene apenas 18 años y ya atraviesa sus 36 semanas de embarazo. Su historia forma parte de una realidad que vive Cuba. Solo en el 2024, casi 12.000 menores de 20 años se convirtieron en madres. De ellas, 327 ni siquiera habían cumplido los 15 años de edad, según cifras oficiales. ¿Por qué no estudiaste más, por ejemplo? Porque salí embarazada la primera de la niña. ¿La primera vez? Sí, el segundo año. ¿Y dejaste los estudios? Con sus estudios truncados y sus planes personales en pausa, estas jóvenes aseguran que ahora su mayor preocupación es garantizarles un futuro a sus hijos. Bueno, para el futuro mío me preocupa que haya un momento en la vida que no le pueda dar a nadie y lo necesite. Eso sí me preocupa. Según Naciones Unidas, el embarazo precoz afecta más al oriente del país y a las comunidades vulnerables, en medio de la pobreza, la falta de educación sexual y anticonceptivos y las dificultades en los servicios de salud. ¿Cada qué tiempo ve los médicos? ¿Cómo? Bueno, ahora como soy menor de edad, pues sí lo veo seguido, pero más o menos los médicos siempre tienen su para allá y su para acá y sus problemitas y sus cosas. Además de los problemas con la atención médica, garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo se convierte en otro desafío. ¿Estás bajo peso? Claro, la alimentación. La anemia, la presión arterial elevada y el bajo peso del bebé están entre los riesgos, mientras muchas de esas jóvenes carecen de independencia económica. Yo aquí dependo de mi mamá y de mi papá. La escasez de anticonceptivos está entre los principales factores asociados al embarazo adolescente en Cuba. A esto se suma un deterioro de los indicadores. La mortalidad infantil pasó de 7,1 por cada 1.000 nacidos vivos en 2024 a 9,9 en el 2025. La mortalidad materna también subió de 40,6 a 44,1 por cada 100.000 nacimientos. El régimen publicó la Resolución 174 de 2025, que promete fortalecer la educación sexual y brindar mayores opciones anticonceptivas. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reconocido la gravedad del asunto.